Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión veremos un video mini tutorial de Excel. Aquí te enseñaré los conceptos básicos de Excel y cómo empezar a utilizarlo. Primero te mostraré cómo crear una hoja de cálculo y su entorno de trabajo. Luego te mostraré cómo configurar tablas y utilizar fórmulas y funciones para realizar cálculos matemáticos. Además te voy a enseñar cómo insertar gráficos para hacer que tus datos sean más fáciles de entender y de interpretar. Con este video espero que puedas iniciar a sumergirte en el maravilloso mundo de Excel y aprovechar los beneficios que ofrece esta grandiosa aplicación. Pero antes espero que le des me gusta al video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Vamos con el tutorial. Para iniciar, lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación Microsoft Excel. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera es localizar la aplicación en el menú Inicio. Aquí entonces buscaremos en el listado de aplicaciones nuestro programa Microsoft Excel. Seguidamente le damos clic y automáticamente se nos abrirá la aplicación. En este momento tenemos la pantalla inicial de la aplicación Microsoft Excel. Aquí solo basta con darle clic donde dice libro en blanco. Automáticamente entonces estaremos ingresando a la aplicación de Excel. La segunda forma es mucho más fácil. Lo que puedes hacer es localizar el icono de la aplicación en el escritorio o en la barra de tareas de tu equipo. En este caso se encuentra ubicada en el escritorio y en la barra de tareas. Aquí solo basta con darle doble clic en el escritorio y también se nos abrirá nuestra aplicación y procedemos a darle libro en blanco. Para iniciar debemos saber que Microsoft Excel es un programa tipo hoja de cálculo muy popular y potente que nos permite realizar cálculos y operaciones matemáticas, científicas, estadísticas y financieras a partir de datos que nosotros almacenamos en una tabla o cuadrícula. La finalidad de Excel es que nosotros podamos realizar todos estos cálculos de manera fácil y sencilla. Con Excel entonces podemos crear y gestionar varias hojas de cálculo que nos ayudarán a organizar y analizar datos de manera fácil y eficiente. Ya con la aplicación abierta, entonces nos encontramos con su entorno de trabajo. En la parte superior nos vamos a encontrar con la barra de títulos. Esta es una barra que muestra el nombre del archivo que tenemos abierto en el momento. Como este archivo todavía no tiene ningún nombre, por defecto el sistema nos va a mostrar libro 1. Más abajo entonces nos encontramos con la barra o cinta de opciones. La barra o cinta de opciones contiene botones o comandos con las principales funciones de la aplicación. Esta barra se encuentra dividida en varias pestañas. Por defecto, siempre que abramos un archivo, se va a encontrar ubicado en la pestaña Inicio. La pestaña Inicio contiene los formatos o las funciones básicas y principales. Por ejemplo, cambiar el tipo de fuente, cambiar el tamaño, la alineación del texto, cambiar tipos de datos en las celdas, entre otros. Luego nos encontramos con la pestaña Insertar, que es una pestaña que me va a permitir insertar o agregar diferentes elementos al documento o al archivo que se encuentra activo. Otra de las pestañas que nos encontramos es la pestaña Disposición de página. En esta pestaña básicamente vamos a encontrar opciones que me van a permitir modificar el documento o la hoja de trabajo. Opciones como las márgenes, la orientación del documento, el tamaño de la hoja, entre otros. Una de las pestañas más importantes que nos vamos a encontrar en esta aplicación es la pestaña Fórmulas. En la pestaña Fórmulas básicamente vamos a encontrar una gran biblioteca con todas las funciones que podemos realizar en Excel. Cuando les hablo de funciones, básicamente me refiero a fórmulas que ya vienen predefinidas o predeterminadas en la aplicación, de las cuales más adelante estaremos trabajando. Y luego nos encontramos la pestaña Datos, que es básicamente una pestaña que contiene opciones que nos permiten organizar la información que estamos trabajando, ya sea filtrar, ordenar
o extraer información de archivos externos o páginas externas a la aplicación. Podemos encontrar también otras pestañas como revisar y vista, que contienen diferentes opciones para revisar la ortografía y las diferentes vistas que nos ofrece la aplicación. Más abajo de la barra de opciones nos vamos a encontrar con la barra de fórmulas. Es una herramienta que básicamente me va a permitir visualizar los datos que se encuentran en una celda o las fórmulas y funciones que se están utilizando en una celda para realizar un cálculo específico. Entonces, a partir de allí se puede modificar de manera fácil una función o una fórmula. Al lado de la barra de fórmulas nos vamos a encontrar el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es un espacio que nos muestra el nombre o la referencia de la celda en la cual nos encontremos ubicados en un momento determinado. Por ejemplo, si yo me ubico en una celda, automáticamente allí me va a aparecer la referencia o el nombre de esa celda. Si yo cambio, entonces también cambiará el nombre de esa celda. Como podemos ver, entonces el área de trabajo de Excel está conformado por una gran cuadrícula. Esta cuadrícula está conformada por columnas que se encuentran nombradas con las letras del abecedario y filas que se encuentran nombradas con los números. Esta combinación permite entonces que la aplicación pueda crear un nombre o una referencia para cada celda, ¿sí? Entonces, a partir de estos nombres con letras de las columnas y estos nombres con números de las filas, permita que se pueda asignar un nombre a cada celda. En la parte inferior del área de trabajo, entonces nos vamos a encontrar con las hojas que se encuentran activas en el momento. Este archivo solo tiene activa una sola hoja, pero yo puedo agregar más hojas de trabajo. Para agregar una hoja nueva solo basta con darle clic en el más que se encuentra al lado derecho de la hoja que se encuentra activa. Entonces vamos a darle clic aquí y automáticamente el sistema va a agregar una hoja nueva teniendo en cuenta el nombre de la primera hoja. Por ejemplo, aquí agregó hoja número 2. En este momento entonces vamos a trabajar con un archivo que te estaré suministrando en la descripción del video. Teniendo entonces ya nuestra información en la hoja de cálculo, lo primero que vamos a hacer entonces es organizarla. Para organizar las tablas en Excel contamos con una excelente herramienta que básicamente son unos temas que nos permiten darle formato a una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla con una información. Esta tabla nos muestra unas cantidades, nos muestra detalles de unos productos, nos muestra el valor unitario, debemos hallar el subtotal, el IVA y el total. Por acá también nos muestra un porcentaje que se le asigna al IVA y más abajo entonces encontramos las fórmulas que debemos aplicar para hallar el subtotal, el IVA, el total y el total a pagar. Entonces vamos a aplicarle formato a esta tabla. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la tabla. Seguidamente nos vamos a dirigir a la opción dar formato como tabla y el sistema entonces nos mostrará diferentes temas con los cuales podemos organizar nuestra tabla. Entonces voy a escoger un tema. Dejamos marcada la opción donde dice la tabla tiene encabezados. Esto debido a que nuestra tabla ya tiene encabezados. Los encabezados son cantidad, detalle, valor unitario, subtotal, IVA y total. Seguidamente le damos a aceptar y automáticamente se le ha aplicado un formato a nuestra tabla. Esto permite entonces que esta quede mejor organizada. Vamos a desactivar estos filtros, ¿sí? Para que la tabla quede un poco mejor. Entonces, para desactivar estos filtros, aquí en la pestaña diseño de tabla vamos a desmarcar la opción que dice botón de filtro. Automáticamente entonces desaparecen los filtros y ya quedó nuestra tabla organizada. Vamos a seleccionar los datos, nos vamos a dirigir a la pestaña inicio y seguidamente vamos a dar clic en la opción centrar. Ya los datos entonces quedan centrados. Para hallar entonces el valor de las columnas subtotal, IVA y total debemos aplicar una fórmula. En Excel, una fórmula es básicamente una expresión matemática que se utiliza para realizar cálculos. ¿Sí? Es básicamente una combinación de números, símbolos y referencias
que nos permiten hallar un resultado específico. Los números ya los conocemos. Las referencias son básicamente los nombres que se le asignan a una celda y los símbolos serían los operadores matemáticos que nos permiten realizar operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Entonces, para aplicar una fórmula, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la celda donde necesitamos el resultado y digitar o ingresar el símbolo igual y seguidamente los datos con los cuales deseamos realizar la operación. Por ejemplo, para hallar el subtotal, por aquí nos dicen que el subtotal es igual a la cantidad por el valor unitario. Entonces, en este caso vamos a señalar la celda donde se encuentra la cantidad, ¿sí? Seguidamente vamos a digitar el por, que en este caso sería el asterisco, y luego vamos a señalar la celda que contiene el valor unitario. Señalamos la celda, seguidamente le damos enter y fíjense que automáticamente el sistema se encarga de hallar los resultados siguientes. ¿Esto por qué? Al nosotros aplicar un formato a la tabla, automáticamente cuando realizamos un cálculo, el sistema por defecto arrastra la fórmula a las celdas siguientes, opción que es muy importante y básicamente nos va a permitir agilizar el trabajo en Excel. Para hallar el IVA, por aquí nos dicen que el IVA es igual al subtotal por el porcentaje asignado. ¿Cuál es el porcentaje asignado? 19%, que lo voy a resaltar con amarillo. Listo, entonces nos ubicamos en la celda IVA igual subtotal por el porcentaje asignado, que es 19, lo señalamos y le damos enter. Fíjense qué pasa aquí, ¿sí? ¿Por qué será que los valores de las celdas siguientes nos aparecen en cero? Nos aparecen en cero porque automáticamente cuando se copian las celdas siguientes, ¿sí? También van a ir corriéndose las celdas donde se encuentra inicialmente almacenado el 19. Si yo le doy clic en la barra de fórmulas, fíjense entonces que se me va a mostrar la celda donde se encuentra almacenado el valor con el cual estoy realizando la operación, y en este caso no está seleccionado el 19. Entonces, para ello lo que debemos realizar es una operación que se conoce como fijar celda. Fijar celda es básicamente decirle al sistema que esa celda va a estar inamovible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a ubicar en la barra de fórmulas, ¿sí? En la barra de fórmulas, en la segunda referencia, que es donde se encuentra almacenado el 19%, y ubicados allí vamos a presionar la celda F4. Cuando presionamos la celda F4, el sistema le agrega un signo de peso al iniciar la letra de la referencia y el número de la referencia, ¿sí? Allí estoy fijando la celda. Le estoy diciendo al sistema, voy a aplicar una fórmula, pero por favor fíjeme esta celda. Le damos enter y automáticamente se copian los valores de manera correcta. Ok, para hallar el total, entonces por aquí nos están diciendo que el total es igual a subtotal más IVA. Entonces esto es igual a subtotal más IVA. Le damos enter y allí tenemos entonces nuestras operaciones. Para hallar el total a pagar, entonces nos dicen que el total a pagar es igual a la suma de los valores de la columna total. Entonces esto sería igual a esta celda más esta más esta más esta. Le damos enter y allí entonces ya tenemos listo nuestro total a pagar y los valores que teníamos pendientes por hallar en esta tabla. El total a pagar también lo podríamos calcular utilizando la función suma. Otra de las herramientas que podemos utilizar en Excel es aplicar formatos a los diferentes datos que se encuentran almacenados en las celdas. A estos valores yo les podría aplicar fácilmente un formato de moneda o un formato de contabilidad. Lo hacemos de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es resaltar las celdas a las cuales deseamos aplicarles el formato. Luego nos venimos al apartado número que se encuentra en la pestaña inicio y desplegamos el listado que se nos muestra aquí.
En este listado entonces nos vamos a encontrar con los formatos de celda principales. Entonces nos encontramos con el formato general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, hora, porcentaje, entre otros. Si queremos hallar más formato, podemos darle donde dice más formatos de número. Entonces para este caso vamos a aplicarle el formato de moneda a nuestros datos. Fíjense que cuando le aplicamos el formato de moneda, automáticamente el sistema les agrega el símbolo de peso y 2 cifras decimales. Estas cifras decimales yo puedo ampliarlas o puedo disminuirlas. Nos vamos a dirigir nuevamente al apartado número y vamos a localizar la opción que dice disminuir decimales. Fíjense que yo señalo aquí la opción y me muestra allí la etiqueta disminuir decimales. Vamos a disminuir entonces los puntos decimales para que nos quede así. Aprovecho entonces para mencionarles que una de las grandes opciones que traen estos programas es el poder mostrarnos qué operación y qué nombre tiene cada botón en la barra o cinta de opciones. Entonces si yo señalo por ejemplo este botón, el sistema me va a mostrar una etiqueta con el nombre de ese botón y la función que cumple. Es una gran herramienta que nos permite ir explorando y conociendo las diferentes opciones que se encuentran en la aplicación. Entonces ya hemos aplicado entonces el formato de moneda a nuestros datos. Ok, siguiendo entonces con las fórmulas, vamos a realizar otro ejercicio un poco más breve y sencillo. Vamos a pasar entonces a la pestaña 2, denominada Fórmulas 2, y aquí nos encontramos un nuevo cuadro con información. En este cuadro nos vamos a encontrar una columna con nombres de alumnos, nota 1, nota 2, nota 3 y examen final. Luego nos encontramos con una columna en blanco que dice nota final. En esta nota final básicamente debemos hallar el promedio de cada alumno, pero antes de esto vamos a darle formato a la tabla. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la tabla, nos vamos a la opción dar formato como tabla y seleccionamos el diseño que más nos parezca o que más nos llame la atención. Voy a seleccionar este diseño. Recuerden que debe estar marcada la opción la tabla tiene encabezados, aceptar, y desmarcamos esta opción que dice botón de filtros. Como pueden ver, la columna alumnos contiene unos nombres, pero estos nombres no se muestran completos. ¿Cómo puedo solucionar esto? Esto lo podemos hacer de manera fácil. Nos ubicamos en el límite de la columna donde se encuentran almacenados los datos. ¿Sí? Fíjense cómo cambia el puntero. Nos ubicamos aquí en el límite y básicamente damos doble clic. Automáticamente el sistema se encargará de redimensionar las celdas de acuerdo a los datos que se encuentran almacenados en la columna. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? Un promedio se calcula realizando la suma de los valores y luego dividiéndolo por la cantidad de esos valores. Antes de esto vamos a centrar las notas y vamos a hallar nuestro promedio. Entonces igual debemos abrir paréntesis porque vamos a realizar dos operaciones en una misma celda. Esto sería igual, abrimos paréntesis, nota 1 más nota 2 más nota 3 más examen final. Cerramos paréntesis y dividido el número de datos con los cuales estamos trabajando. Como son 4 datos, entonces dividido 4, le damos enter. Entonces allí ya tenemos la nota final para cada alumno. Fíjense que automáticamente el sistema le ha agregado unos puntos decimales. ¿Sí? Yo puedo seleccionar todas estas notas y decirle al sistema que solo me deje un punto decimal. Entonces allí tenemos ya la nota final para cada uno de los estudiantes. Aplicar fórmulas en Excel es muy sencillo, aunque es muy importante tener en cuenta cuáles son los datos con los que deseamos trabajar, qué operación vamos a realizar y dónde necesitamos el resultado. Es muy importante tener en cuenta esos datos a la hora de realizar o aplicar fórmulas y funciones en Excel. Ok, como pueden ver, nos encontramos nuevamente con la tabla que contiene los datos de los alumnos y sus notas, pero nuevamente debemos hallar la nota final y otros datos como la nota final mayor, la nota final menor, número de alumnos y nota que más se repite.
Para hallar estos datos, básicamente los vamos a realizar con funciones. Una función en Excel es una fórmula que ya viene predefinida o predeterminada en la aplicación y nos permite realizar algunos cálculos complejos de manera más fácil. Por ejemplo, fíjense que en el ejercicio anterior hallamos la nota final realizando una suma de los valores o una suma de las notas y luego dividido por la cantidad de notas con las que estamos trabajando. En este caso, para hallar la nota final lo vamos a realizar con una función llamada promedio. Pero antes vamos a aplicar formato a la tabla para que automáticamente se puedan generar los resultados siguientes. Entonces voy a seleccionar la tabla, nuevamente me voy a dar formato como tabla y vamos a aplicar este formato. Le damos a aceptar y desmarcamos el botón de filtro. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla organizada. Vamos a centrar estos valores, vamos a agregarles punto decimal, así como podemos eliminar los puntos decimales de unas celdas, también podemos agregarles más puntos decimales. Lo hacemos dándole clic en el botón aumentar decimales. Ok, entonces para hallar la nota final a partir de una función debemos tener en cuenta un aspecto muy importante. Primero, saber cuál es la función que vamos a utilizar. Sí, en este caso sabemos que vamos a utilizar la función promedio. Lo que debemos hacer aquí entonces es empezar a digitar promedio y el sistema me va a ir mostrando un listado de las funciones que inician con estas palabras. Voy escribiendo promedio y allí me aparece la función promedio. La selecciono dando doble clic y fíjense entonces allí está la función promedio y en la parte inferior el sistema me va a mostrar la sintaxis de esta función. La sintaxis se refiere al orden de cómo se deben ingresar los valores a la función. Cuando trabajamos con funciones debemos tener en cuenta que se trabaja con un concepto denominado rangos. En Excel un rango se refiere a la selección de dos o más celdas. Entonces, para hallar el promedio de estos alumnos debemos seleccionar las notas que tienen cada uno de ellos. Entonces aquí en este caso vamos a seleccionar todas estas notas y sencillamente le damos Enter. Entonces fíjense que allí ya hemos hallado el promedio o la nota final de cada alumno de manera rápida. Lo hicimos mucho más rápido que el anterior ejercicio que lo hicimos utilizando una fórmula. Listo, entonces esa es una de las formas de insertar una función en Excel. Otra de las formas de insertar una función en Excel es la siguiente. Yo puedo ubicarme en la celda donde necesito insertar la función, me vengo a la pestaña fórmulas y aquí me voy a encontrar una opción que dice autosuma, pero esta función autosuma tiene una lista desplegable. Vamos a darle clic en esta lista desplegable y automáticamente el sistema me va a mostrar las funciones más utilizadas en Excel. Entonces lo que debo hacer es darle clic a la opción promedio. Automáticamente el sistema selecciona los valores numéricos que tiene más cercanos. Si estos son los valores con los que yo deseo trabajar, simplemente le doy Enter y listo. Vamos a hallar entonces los valores que se nos piden por aquí, que son la nota final mayor, nota final menor, número de alumnos y la nota que más se repite. Entonces para hallar estos valores los vamos a hallar con funciones. Para hallar la nota final mayor, básicamente lo podemos hacer utilizando la función más. Entonces nos vamos a la pestaña fórmulas, seleccionamos la lista desplegable y vamos a buscar la función más. Le damos clic a la función más. Fíjense que la función más está seleccionando valores numéricos que se encuentran cercanos a esta celda, pero estos no son los valores que yo necesito. Entonces lo que debo hacer es proceder a seleccionar los valores con los cuales deseo trabajar, que son los de la nota final. Los selecciono y le doy Enter. Allí el sistema automáticamente me muestra la nota mayor. Pero recuerden que acá en la nota final estoy trabajando con un punto decimal. Asimismo debo configurar las celdas donde necesito estos valores. Entonces selecciono las celdas, me vengo a la pestaña Inicio y voy a decirle al sistema que voy a trabajar solo con
un punto decimal. Entonces la nota mayor es 4,4. Para hallar la nota menor, doy clic aquí, me vengo nuevamente a la pestaña fórmulas y aquí voy a localizar la función min, de mínimo. Selecciono los valores con los que deseo trabajar y le doy enter. Número de alumnos, lo realizo de la misma manera, me vengo a la pestaña fórmulas, localizo en la lista desplegable contar números y selecciono cualquiera de las alumnas que contienen valores numéricos. Entonces voy a seleccionar esta y le doy enter. Como esta no la necesito con puntos decimales, se los voy a eliminar y listo. Nota que más se repite. Para la nota que más se repite, aquí vamos a utilizar una función denominada moda.1. Esta es una función estadística. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Esto es igual moda.1, seleccionamos la función y luego seleccionamos todas las notas que se encuentran en el recuadro, menos la nota final. Entonces seleccionamos todas las notas y le damos enter. Esto me está diciendo que la nota que más se repite es el 3. Entonces fíjense cómo hemos hallado todos estos valores utilizando funciones en Excel. Ahora debemos tener en cuenta que una de las grandes ventajas de las funciones es el poder trabajar con gran cantidad de datos. Por ejemplo, el detalle que dice número de alumnos, nosotros podríamos contar a simple vista cuántos alumnos se encuentran registrados en la tabla. Pero imagínense si estuviéramos trabajando con una tabla que tiene 10.000 registros, sería algo difícil o algo complejo. Entonces, una de las mayores ventajas del poder trabajar con funciones en Excel es cuando estamos trabajando con gran cantidad de datos. Otras de las herramientas que podemos trabajar en Excel son los gráficos. ¿Sí? Los gráficos en Excel son una herramienta que básicamente nos permiten representar datos o valores numéricos que se encuentran almacenados en una tabla. Sí, en Excel encontramos una gran variedad de gráficos, pero en este caso yo les voy a explicar los 3 tipos de gráficos principales que podemos trabajar en Excel. Para insertar un gráfico, lo primero que debemos hacer es seleccionar los datos con los cuales deseamos trabajar o los datos que se desean graficar. ¿Sí? Seguidamente nos vamos a la pestaña insertar. Recuerden que la pestaña insertar me permite insertar o agregar varios elementos a la hoja de trabajo. Aquí en esta pestaña insertar me voy a encontrar con un apartado denominado gráficos. En este apartado denominado gráficos me voy a encontrar diferentes tipos de gráficos, dentro de los cuales voy a mencionar los siguientes. Nos encontramos con un tipo de gráfico denominado gráficos de columnas o de barras. ¿Sí? Los gráficos de columnas o de barras básicamente nos permiten realizar comparaciones, ¿sí? entre valores numéricos. Es un tipo de gráfico que nos permite visualizar de manera fácil qué valor es mayor o menor. Otro de los tipos de gráficos que nos encontramos en Excel son los gráficos circulares. Los gráficos circulares básicamente se utilizan para conocer qué porcentaje representa una porción. Y luego nos encontramos otro tipo de gráficos que son los gráficos de líneas. Los gráficos de líneas básicamente lo que hacen es mostrarnos los cambios que ha tenido una variable o varias variables en un periodo de tiempo determinado. Entonces estos son los 3 tipos de gráficos más utilizados en Excel, aunque debemos tener en cuenta que en Excel encontramos otros tipos de gráficos, como por ejemplo los gráficos de dispersión o los gráficos de mapas. En esta pestaña tenemos una tabla que nos muestra los campos mes, producto 1, producto 2 y total ventas. Por ejemplo, vamos a crear un gráfico que nos muestre el total de ventas de cada mes, pero antes vamos a aplicarle formato a la tabla. Entonces seleccionamos la tabla, nos vamos a la pestaña inicio, luego a la pestaña dar formato como tabla y seleccionamos el formato que más nos agrade o que nos llame la atención. En este caso seleccioné amarillo y vamos a quitar los filtros y vamos a centrar todos estos datos. Ok, entonces vamos a crear un gráfico
de columnas que nos muestre el total de ventas de cada mes. Para esto entonces debemos seleccionar la columna que almacena los meses y el total de las ventas, pero como pueden ver son columnas que se encuentran separadas. ¿Cómo hago para seleccionar columnas que se encuentran separadas? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces primero selecciono la columna del mes, luego presiono la tecla control y la dejo sostenida y seguidamente selecciono la columna total ventas. Entonces allí ya he seleccionado columnas separadas con las cuales voy a insertar mi gráfico. Seguidamente me vengo a la pestaña insertar y voy a seleccionar un gráfico de columnas. Voy a seleccionar este y el sistema también me da la opción de poder personalizar el gráfico o cambiar el diseño del gráfico. Ya esto depende pues de la información que se desee mostrar o cómo se desee mostrar. Entonces voy a seleccionar este. Listo, entonces ya aquí tenemos nuestro gráfico en Excel. Fíjense que insertar gráficos en Excel es una tarea muy sencilla, pero debemos tener muy en cuenta cuál es la información que deseamos graficar. Listo, vamos a insertar otro gráfico. Vamos a insertar por ejemplo un gráfico de líneas que nos muestre todos los meses con las ventas de los diferentes productos, o sea, la columna mes, la columna producto 1 y la columna producto 2. Entonces vamos a insertar un gráfico de líneas con esta selección. Entonces nos vamos a venir a la pestaña insertar, localizamos el gráfico de líneas y seleccionamos el que más se acomode a nuestra necesidad. Para este caso yo pienso que sería este. Fíjense, entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico de líneas, el cual podemos ampliar o personalizarlo con las diferentes opciones que nos presenta la aplicación. Voy a seleccionar esta opción. Listo, entonces aquí tenemos nuestros gráficos que también podemos personalizar. Por ejemplo, podemos cambiar el título. Vamos a poner aquí variación de productos y allí ya hemos cambiado entonces el título del gráfico. Entonces fíjense cómo podemos insertar gráficos en Excel de manera fácil. Debemos tener en cuenta que los gráficos en Excel son muy importantes, ya que nos permiten interpretar alguna información de manera más fácil y rápida. Además, los gráficos son una gran herramienta para las organizaciones a la hora de tomar decisiones. Continuando con los gráficos, otro tipo de gráficos que encontramos en Excel son los minigráficos. Los minigráficos son gráficos que podemos insertar en una celda. Sí, en una celda. Estos gráficos básicamente se utilizan cuando deseamos presentar un informe y no queremos, digamos, utilizar tanto espacio con los gráficos convencionales que vienen en Excel. Entonces, básicamente los mini gráficos traen tres opciones que nos permiten realizar comparaciones entre diferentes valores. Para el ejercicio entonces tenemos una tabla que nos muestra la columna productos y nos muestra las columnas de julio hasta diciembre con la cantidad de ventas de cada producto. Entonces, para este ejercicio vamos a insertar un mini gráfico de líneas que me permita mostrar la variación de las ventas durante los meses de julio a diciembre. Entonces, antes de hacer esto, vamos a organizar la tabla. Seleccionamos la tabla y le aplicamos un formato de tabla. Vamos a seleccionar este, le damos a aceptar y desmarcamos los filtros. Vamos a crear aquí una columna gráficos y nos ubicamos en la celda donde deseamos insertar el mini gráfico. Entonces nos ubicamos aquí, nos vamos a la pestaña insertar y aquí nos vamos a encontrar un apartado que dice mini gráficos. Entonces fíjense que aquí nos encontramos un gráfico de líneas, un gráfico de columnas
y gráfico de pérdidas y ganancias. Para este ejercicio entonces vamos a utilizar un gráfico de líneas. Vamos a seleccionar gráfico de líneas y el sistema me muestra un recuadro donde me dice que seleccione el rango de datos con el cual deseo trabajar. Recuerden que en Excel un rango de datos se refiere a la selección de varias celdas. Entonces voy a seleccionar las celdas que contienen los valores que deseo graficar. Le damos a aceptar y listo. Allí está nuestro mini gráfico. Sí, pero fíjense que el gráfico nos dice poco. Entonces nosotros podemos personalizar o aplicar cambios a nuestro gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Ubicados en la celda, fíjense que se nos activa una nueva pestaña denominada mini gráficos con diferentes opciones. Entonces yo voy a decirle al sistema que me muestre el punto más alto de la gráfica, que me muestre el punto más bajo, que me muestre el primer punto, el último punto y los marcadores. Los marcadores básicamente hacen referencia a los puntos o valores intermedios. Entonces fíjense cómo va cambiando el gráfico y cómo el sistema me va presentando diferentes opciones de personalización del gráfico. Si yo le doy aquí, el sistema me va a mostrar más opciones. Una opción que me parece muy acertada para este gráfico es esta que se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque me muestra el valor más bajo marcado en rojo, en color rojo, y el valor más alto en color verde. Entonces voy a seleccionar esta opción y fíjense entonces cómo este gráfico ahora me da información más clara y acertada. Entonces, para aplicar el gráfico a las celdas siguientes, solo basta con arrastrar la celda. Y allí tenemos entonces nuestros mini gráficos. Tengan en cuenta también que en la descripción del video les estaré dejando el archivo para que puedan practicar las herramientas que hemos trabajado el día de hoy. Ok, entonces eso ha sido todo. Yo espero que este mini tutorial les sea de gran utilidad y puedan iniciar a sumergirse en el mundo de Excel. Excel es una herramienta muy importante en el ambiente laboral e incluso en el ambiente personal si ustedes desean llevar las cuentas personales o las cuentas de sus negocios. Entonces, antes de terminar, recuerden darle like a mi canal, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos nuevos videos. Espero que esto les haya sido de gran utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad.